En esta ocasión queremos hablar sobre las medidas que vamos a utilizar para CSS, pero antes de eso quisiera corregir aquí un pequeño detalle. Como podemos ver en este último video que hicimos, notaremos que en la parte superior me salían estos signos diagonal, asterisco, asterisco, diagonal. Esto es porque para los comentarios de CSS si se utiliza diagonal, asterisco, asterisco, diagonal. Por ejemplo, en el sitio, si yo quisiera comentar esto, debería poner diagonal, asterisco, y como pueden ver, todo queda en gris. O si quisiera comentar el párrafo, pondría diagonal, asterisco y asterisco, diagonal, para que este pedazo quedara comentado. Eso se usa en el comentario de CSS. Pero en el comentario de HTML, que sería esta otra sección donde pertenece al HTML, recordemos que usamos una etiqueta de comentarios. Y entonces ahora quedaría correctamente comentado. Una vez que lo guardamos, pues ya no debe aparecer, ¿verdad? Otro detalle que quería aclarar es que en el video anterior yo me estaba colocando un párrafo utilizando la palabra lorem, pero realmente no se hace así. ¿Sí? Lorem, y usamos el tabulador para el autollenado. De esta manera, vean ustedes, lorem es la palabra correcta. Listo, ya tenemos el autollenado. Ahora, en el CSS nosotros utilizamos diferentes medidas para establecer la altura, la anchura, los márgenes, el tamaño de la letra. Vamos, diferentes elementos de HTML los podemos modificar a través del CSS y eso lo manejamos con las medidas. Aquí tenemos 30 píxeles. Voy a cambiar, por ejemplo, este 30 píxeles por un 10 y por lo tanto esta sería una medida. Lo salvamos, lo actualizamos y como pueden ver se hizo más pequeña el listado y los títulos. Ahora, punto 5 de em, la mitad del em. Acá abajo están los párrafos que podemos observar con ese cambio. Este párrafo que tengo aquí, voy a pasar este para arriba. Quedaría heredando. En cuanto a las medidas utilizadas en el CSS, tenemos dos medidas que son las relativas y las absolutas. Se indica con un valor numérico decimal y la medida entre el valor y la medida que se debe hacer en ningún espacio. Cuando no tienes ninguna medida, cuando dejas esto en blanco, define su valor en función de otro valor que ya está referido, ¿no? ¿Y cuál es nuestra primera referencia? Pues la medida que ya nos da el navegador en el que estemos trabajando. Esa ya es una primera medida. Entonces vamos a ir aquí arriba y le voy a poner que la unidad relativa con respecto a la altura de la letra que indica nuestro navegador, en este caso sabemos que nuestro navegador aproximadamente tiene 12 píxeles. ¿No? Aquí dice ya no puedo hacer más pequeño la ventana. La hago más grande. La letra no ha cambiado de tamaño, ¿ven? Ahí está. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si yo aquí en el font size le digo que ocupemos dos veces la medida que está definida? Para eso usamos el EX. Y esta unidad relativa, esta medida, pues va a tomar la tipografía que ya tenemos guardada y la va a duplicar. Vamos a ver si es cierto. Según ahí está, vamos a ponerle que fuera de 4. Salvamos y le ponemos aquí y ya está. ¿Sale? Pues 4 veces la medida que ya viene definida. La otra medida que podemos utilizar es una llamada em
unidad relativa con respecto al tamaño de la letra indicada con ese elemento o en sus ancestros, ¿no? Entonces, si esta medida x sería la primera, pues pensando en los ancestros de esa primera medida, pues yo le puedo poner el doble de la anterior. Vamos a ver si es cierto. Guardamos y actualizamos. Luego tenemos el rem, que viene del tamaño de la letra del elemento root. Ese elemento root, pues es ese elemento que ya tiene el HTML y no se ha establecido al que venga por defecto en el navegador. Entonces, si no hemos modificado el que viene del navegador por defecto, font size 20 píxeles. Vamos a ver de ese lado. Ahí está. 50. Ahí. Que va a ser en un encabezado del 100%, ¿no? Y hiciéramos una división que tuviera encabezado del 100, cabeza, el mínimo máximo. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Si yo lo actualizo, tenemos aquí nuestro tamaño. Vean, el texto ya no cabe porque ya le di yo un tamaño, ¿sí? En píxeles. Entonces, si yo comentaba esto, entonces este texto se ajusta. Ajá. Entonces, pues por ahí va la cuestión. También tenemos otras medidas que no son muy usuales, que vienen siendo unidades relativas a la ventana en la que estamos trabajando, representadas por el porcentaje relativo al ancho de la ventana, al ancho mayor, al ancho menor, y se vienen con, nosotros tenemos esta ventana por aquí, y la podemos dejar como W. VH representa un porcentaje relativo a la altura del viewport. Vmin representa un porcentaje entre VW, que es el porcentaje de ancho, y el porcentaje relativo, ajá, que tengamos. ¿Sale? Por ejemplo, el 80%. Ahí está. 80%. Ajá. Entonces, una de las principales funciones que sacamos, que para hacer un layer flexible no debemos utilizar medidas absolutas. También podríamos usar píxeles cuando se trata de cosas muy concretas y pequeñas, como por ejemplo para indicar bordes. Si queremos que las dimensiones de un elemento se modifiquen proporcionalmente cuando cambia el tamaño de letra del mismo, utilizamos em. Si queremos que las dimensiones de un elemento sean fijas o menos que se cambie el tamaño de letra del HTML, utilizamos un rem. No utilizamos medidas absolutas ni en el body ni en el HTML. Y estamos, porque estaríamos impidiendo al usuario que cambie el tamaño de fuente mediante el navegador. El porcentaje es muy útil para crear algunos layers flexibles. Siempre son relativos al ancho y al alto de nuestras ventanas. HTML es utilizado para crear la estructura básica de una página web. Define los elementos que se encuentran en ellos. Aquí podemos ver que tenemos un div, tenemos un h1, tenemos un párrafo. Esta división nos marca el primer párrafo que estamos trabajando ahorita. Hicimos una división donde marcamos el lugar donde voy a colocar la imagen. Y tenemos un listado, el cual está contenido entre este UL que está aquí abriendo. Ya está. Lo dejé por acá abajo. Aquí, ¿sale? Entonces, bueno, pues
El CSS, por otro lado, se utiliza para definir el estilo visual de una página web y permite definir el color, tamaño, tipo de letra, espaciado, otras propiedades visuales de los elementos de la página. Y utiliza la sintaxis de reglas y propiedades para aplicar el estilo en cascada. En resumen, se trabajan juntos para crear una página interactivas, visualmente atractivas y que se encarguen de tener una estructura con un contenido pues más interesante, mejor visualizado. Como ya dijimos que existen diferentes tipos de medidas para definir el tamaño y la posición de los elementos, estas unidades de medida se clasifican en absolutas y relativas. Hablamos de cómo funcionan los píxeles, los centímetros y cuáles serían los de porcentaje o los REN para las relativas. Así que, en resumen, las unidades de medida absolutas son fijas e independientes del tamaño de la pantalla o del dispositivo, mientras que las unidades de medida relativas varían en tamaño dependiendo del tamaño de la pantalla o el contenedor en el que se encuentren estos elementos. CSS significa estilos de cascada y es un lenguaje de hojas de estilo utilizado para definir ese estilo visual en la página web. En una página web pueden utilizarse diversas etiquetas. Todas estas etiquetas pueden crear diferentes tipos de elementos como encabezados, párrafos, imágenes, listas, entre otros. Cada uno de esos elementos puede ser utilizado en CSS para cambiar su aspecto visual, como el color, tamaño de fuente, fondo, imagen, bordes. Para aplicar un estilo a un elemento, se utiliza por selector. Nosotros hablamos que estos son selectores. Hemos seleccionado el body, hemos seleccionado una división que dentro de la división tiene un párrafo, hemos seleccionado un párrafo y también podríamos seleccionar, por ejemplo, a mandar llamar al H1, ¿sí? Y decirle que modifique sus propiedades de H1, ¿sale? De tal manera que todo aquello que esté dentro de mis llaves vamos a seguir con lo mismo del font size. A lo mejor vamos a ponerle un color, ¿no? Para que no sea. Ahí está. Veamos si esto nos cambia algo. Ahí está. Ok. Entonces ya nos dice que aquí el título H1 lo hemos cambiado y como podemos ver lo volví a llamar a través de la etiqueta y esta etiqueta, bueno, pues está en un color rojo y aquí hacemos que se ponga la etiqueta de color rojo. A esto se le dice que se puede, estamos usando un selector y el selector se puede hacer por la etiqueta. Hemos hecho una selección a través de la etiqueta y tenemos pues seleccionado el H1, el párrafo, etcétera, ¿no? También se puede hacer a través de una clase, como le podemos llamar clase, quiere decir que dentro de alguna de estas etiquetas nosotros decimos, ah, mira, es que yo tengo, por ejemplo aquí, tengo 4 párrafos, entonces a cada párrafo le pongo una clase y puedo crear divisiones y en estas divisiones pues a cada uno le pongo una clase, ¿no? En el título H1, el cual ya hicimos una modificación, una división, y a esta división la voy a separar del párrafo a través de un encabezado. Le voy a decir que esto que está aquí es el encabezado. Y ya que vamos a usar una clase, pues hay que declarar que esto es una clase y hay que declarar qué nombre va a tener la clase. Se va a llamar encabezado. Aquí. Entonces, pues ya tengo yo que mandar llamar a este encabezado, ¿verdad? Y para que eso suceda, pues tengo que crear, pues,
encabezado y colocar mis llaves. ¿Sale? Entonces todo aquello que esté dentro del encabezado, como dijimos, color red, será modificado. Voy a comentar entonces este modificador de H1. Por lo tanto, el H1 está desactivado. Veamos si conservamos este cambio, ya que encabezado pertenece a ese H1 que habíamos definido. Control salvar. Veamos acá, lo actualizamos. Es negro. Okay. Vamos a ver aquí. Se llama encabezado. Salvamos. Ahora vamos a ver si de este lado lo definimos correctamente. Debe funcionar aquí. Actualizamos acá y listo. ¿Sí? Hay una clase, ¿no? Aquí. Esto se llama clase. Esto es una clase. Y la clase que hemos definido se llama encabezado. Y en los estilos mandamos llamar a esa clase. Clase, ¿no? Aquí. Esto se llama clase. Esto es una clase. Y la clase que hemos definido se llama encabezado. Y en los estilos mandamos llamar a esa clase. ¿Ok? Hay otra forma de hacer las llamadas. ¿Sale? Que es a través de un ID o un identificador. Como crear un banner, un menú. Entonces, donde los selectores permiten identificar los elementos a los que se les aplicará el estilo definido en las reglas del CSS. Selectores con ID se utilizan para seleccionar elementos HTML específicos. Estos tienen un identificador único para seleccionar un elemento HTML. Por su ID, debes utilizar el símbolo ID es un identificador, y como sabemos, si un identificador es como el número de la credencial o el número de identificación para una persona, estos no se pueden repetir en toda la página. Así que debes marcarlos a través de un gato, un hashtag. Ahí está. Y vamos a ponerle que se llame mi-párrafo. Se lo voy a poner a un párrafo. Entonces, pongo mis llaves. Pongo lo que voy a modificar dentro del párrafo. Entonces, ya ven, ahí está el hashtag, seguido del nombre del identificador. Este nombre es mi párrafo. Si tienes un párrafo con el ID mi párrafo, el selector será pues este que pusimos mi párrafo, ¿no? Pero como todavía no lo tenemos, hay que ir después a decir a qué párrafo le vamos a asignar esto. Y vamos a aplicar el estilo a ese párrafo con ese identificador específico, único y que no se puede repetir, el cual tendrá las reglas que incluya dentro del identificador. En este caso vamos a usar unas reglas para el background. Background color. Y lo vamos a poner en color yellow. ¿Sale? Y luego vamos a usar otro color para el texto que sea blue. ¿Sale? Y ahí está. Entonces, si lo guardamos y vemos de este lado, bueno, pues no pasa nada porque a nadie le dijimos que le íbamos a colocar eso. Párrafo 2, párrafo 3, pues nada, ¿no? ¿Dónde lo decimos? Aquí está. Font size large, lo vamos a poner que no. Ahora va a ser un small, pequeño. Ahí está. ¿Sí? Y dijimos entonces que estamos trabajando con este párrafo, mi párrafo. Ahora tengo que venir acá y decirle a quién le vas a poner este mi párrafo. ¿Qué les parece? Se lo voy a poner al título 2 o a Loren. Aquí abajo. Al texto del título 2. Título 2, aquí lo tengo. Aquí dentro del párrafo le voy a colocar entonces la definición. ¿Sí? Y esto se va a traer como un ID. Una identificación que es igual a... si la debo tener ahí. Un ID, ahí está, mira. Nada más le damos aquí con el tabulador. Ya nos lo llena y seguramente decimos, bueno, pues tengo mi párrafo.
¿sí? Yo lo creé, yo le puse nombre, así que le voy a poner aquí mi guión párrafo, ¿sale? Y entonces lo guardamos y veamos entonces si esto ha cambiado. Y ahí está, mira, efectivamente aquí está. Tenemos un párrafo con amarillo y el texto lo tenemos en azul. Y además es importante tener en cuenta los identificadores deben ser únicos. Nuevamente lo repito, los identificadores son únicos en toda la página web. No se pueden asignar el mismo identificador a dos o más elementos diferentes. Además, los identificadores no deben contener espacios en blanco, deben comenzar con una letra, no pueden contener caracteres especiales como el signo de puntuación o los acentos. ¿Ok? Ya tenemos tres formas diferentes de usar los selectores, ¿verdad? Una regla de selector, el conjunto de propiedades y los valores, ¿ok? Cada una de estas observamos. En el estilo tenemos el nombre del selector, ¿vale? A través de una identificación, el nombre del selector a través de una clase, el nombre del selector a través de nuestra etiqueta. Puede ser, dijimos, selector etiqueta. Tipo de selector lo utiliza para seleccionar todos los elementos HTML que coincidan con la etiqueta indicada. Por ejemplo, el selector del párrafo seleccionará todos los párrafos de la página web. El selector de la clase. Este tipo de selector se utiliza para seleccionar todos los elementos HTML que tengan asignada la clase indicada. Por ejemplo, el selector encabezado que podemos utilizar. Y ese pues obviamente sí se puede ir repitiendo. El selector ID, este tipo de selector se utiliza para seleccionar el único elemento que tenga asignada la única identificación. ID, por ejemplo, el selector de un banner podría ser, ¿verdad? Y que cumpla con ciertos atributos específicos, por ejemplo, el tipo de texto solamente para él. Cada selector se escribe en el archivo CSS, seguido de un conjunto de reglas que definen los estilos que se aplicarán a los elementos seleccionados. De esta manera, los selectores permiten aplicar diferentes estilos a diferentes elementos de la página web, lo que permite personalizar el aspecto visual de cada uno de ellos. Encabezado, ¿verdad? Este ejemplo, los elementos de texto son la clase encabezado, y se mostrarán, pues ahí lo pusimos en rojo. Y los colores, como pueden ver ustedes, aquí usé blue, aquí usé red, por acá adelante había ocupado yellow. Entonces, por ejemplo, el body, que podemos ir cambiando los colores. Yo les mencionaba también los colores, algo rapidito como repaso que hayamos visto en HTML, es que los colores se pueden definir ya sea por su nombre o ya sea por el sistema RGB. El sistema RGB también lo podemos usar desde aquí, nada más le ponemos RGB para decirle cómo usar el sistema RGB. Seleccionamos y le damos aquí con el tabulador y ya nos marca ahí, mira. Sabemos que el valor de 0, vamos a marcarlo, puros ceros, nos da el negro, ¿verdad? Allí tenemos el negro. Ahora, si nosotros tenemos el primer color, sabemos que el máximo tono es 250. Creo que son 250. ¿Vale? Lo guardamos y entonces vemos que el primero es rojo, red, RGB, R de red. Ahora vamos a ponerle el último. RGB de el azul en negro. El azul en inglés, perdón, el azul en inglés. ¿Sale? Y en el centro, pues el verde, ¿verdad? 50. ¿Sale? Y ahí está. ¿Sale? La combinación del rojo, verde y blue, red, green, blue, nos da los RGB. ¿Sale? Y aquí podemos controlar los colores que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo le pongo 125, aquí le pongo un 50 y aquí le pongo otro 50. ¿Sale? Lo guardamos y esto viene siendo la combinación de los colores, que nos vean. Ahí nos maneja un cafecito, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí que fuera la misma cantidad de tonos para cada uno. Veamos una combinación igual. Pues igual nos está dando un negrito, pero es
como combinado, no es un negro intenso como el de arriba, ¿ves? Entonces, dependiendo de si le pongo más verde, ¿no?, ¿qué tono nos va a dar? ¿Sale? Si le pongo más azul, ¿ok? Entonces, a través del RGB nosotros podemos ir controlando los colores de una mejor manera. La otra manera de hacerlo, también habíamos dicho que existe la función hexadecimal. La hexadecimal, vamos a usarlo en... parece que... aquí mismo no estamos trabajando. Ah, pues aquí ya tenemos una hexadecimal, ¿no? Aquí, color, y se usa hexadecimal con ese sistema. Background, y se usa hexadecimal con ese sistema. ¿Sale? Entonces es una forma diferente de manejar los colores. Ahora, por ejemplo, yo quiero cambiar aquí el hexadecimal. Y supongamos que le pongamos... ¿qué les gusta? Vamos a ponerle aquí 3E 9535. ¿Sale? Hexadecimal para cada uno. Este es para un color, este es para el otro color y este es para el otro color. ¿Sale? Lo guardamos, lo mostramos y ahí está. ¿Ven? Nos da el verde. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo a este color le defino que está en 0? Lo guardamos. ¿Sale? Y ahí queda. Aún es verde. Siguiente tono. Lo guardamos. Y ahí está. Ahora a este le vamos a poner 99. De los valores más altos. Ahí está. ¿Ven? Este viene representando el R de red. Ajá. Estos dos, ajá, representarían al verde. Y estos dos representarían al azul. ¿Ok? Recuerden que después del 9, bueno, pues para representar el 10 se ocuparía la A. Ajá. Y hasta la F, ¿no? ¿Sale? Entonces, recuerden aquí, por ejemplo, si yo le pongo a este último F, ahí, bueno, se van cambiando según la combinación. Ahí está. ¿Sale? Comprobado. Cada par de estos está definido. ¿Por qué aquí solamente hay 3? Bueno, porque le estoy diciendo que ya al poner la F quiere decir que el siguiente también es F, y que el que sigue de este es F, y que el que sigue también es F. ¿Sale? Por eso sí me lo reconoce, y ahí es como lo puedo marcar. Si no, si son iguales, pues para qué ponerlos dos veces, nada más los pones una vez. Igual que si yo pusiera aquí este así y este así, entonces pues es lo mismo. Ajá, porque se van repitiendo. ¿Vale? Entonces,